La, la, la. Hola, hola. ¿Qué tal? Di. Y revisando los aspectos básicos de la química del proceso de combustión, tenemos un término que se llama reacción estequiométrica, o sea que habla de las ecuaciones químicas que intervienen en el proceso de combustión. Los ajustes de la reacción global estequiométrica, el cálculo del dosaje estequiométrico, o sea, el dosado de combustible más aire y, por supuesto, las reacciones químicas y los elementos químicos que salen de esas reacciones químicas. El poder calorífico del combustible, el cálculo de la temperatura diabática de la llama, esto mencionamos por interesante saber. De hecho que nosotros ya vimos, ustedes inclusive tienen una tabla, las relaciones tanto de los motores diésel y de gasolina. Los cálculos a través de la temperatura de los procesos de combustión, la combustión incompleta, la combustión completa, los análisis de las causas y la composición de los productos de la combustión teniendo en cuenta la posible disociación. Es importante conocer los diferentes procesos de combustión, entender cómo se tiene lugar el proceso de cada caso y de qué factores depende, así como de su asociación a determinadas máquinas y motores térmicos. Por ejemplo, en los motores térmicos de gasolina, hablamos de la autoinflamación de la mezcla aire-combustible y la llama de premezcla. Habíamos mencionado nosotros cuando hablamos del funcionamiento de los motores de gasolina, que de acuerdo a la regulación y de acuerdo a la relación de compresión del motor, se debería de utilizar combustible medianamente adecuado dependiendo de su octanaje. Entonces habíamos mencionado la nafta común, la nafta super y otros. Entonces, en ese momento habíamos hablado que la autoinflamación era una combustión anormal que aparece durante el funcionamiento de un motor justamente por el adelanto de la combustión de la mezcla carburante antes de que lo inflamen la bujía de encendido. Entonces, eso es una combustión anormal, como también está el proceso de detonación llamado premezcla, lo que aparece también dentro de esas combustiones anormales. Las reacciones de combustión son muy empleadas en las industrias de procesos, ya que este permite la adquisición de energía para emplearla en otros usos. La misma se lleva a cabo en las calderas, hornos, cámaras de combustión, etc. Por eso, días pasados vimos lo que se llama la cogeneración y la forma como se puede implementar. Entonces, la reacción química en el proceso de combustión aparece el combustible más oxígeno que da como resultado agua más CO2 más energía, más la energía calorífica. El combustible responde a una formulación de forma que al reaccionar con el oxígeno del aire da como producto de reacción el CO2, agua y nitrógeno, básicamente, entre otros productos. Entonces, la reacción de la combustión de los hidrocarburos con el oxígeno nos da acá esta fórmula, en donde el N es el número de dosaje de cada
de cada elemento que aparece en las ecuaciones químicas. El proceso de combustión es básicamente una reacción química compleja entre el oxígeno del aire y un combustible. Acá no estamos mencionando qué tipo de combustible, cuya composición no se ajusta en general a una sustancia concreta, sino que es una mezcla de compuestos orgánicos. Cada tipo de combustible, es importante tener en cuenta que su dosaje implica una cierta cantidad de masa de aire más una cierta cantidad de masa del tipo de combustible que estamos utilizando. Por eso habíamos hablado cuando desarrollamos motores de combustión alternativa de explosión, que el nivel de relación de aire más el combustible en condiciones normales era 14 gramos por cada gramo de combustible. Y en el caso del diésel, estamos hablando de 25. Siempre hay un aumento de la cantidad de aire con respecto a la masa de combustible, justamente para poder quemarlo en su totalidad. No vamos a realizar un análisis de profundidad del proceso de combustión, pero podemos llegar a predecir con exactitud la composición de los productos de la combustión, la temperatura final de dichos productos a partir de una determinada composición y estado termodinámico de los reactantes, o sea, los elementos que reaccionan durante el proceso. Entonces, estamos hablando de una combustión completa con un cierto exceso de aire. En los motores térmicos, lo habitual es utilizar el parámetro de dosaje relativo que permite de forma sencilla identificar si se está trabajando con exceso o bien con defecto de la cantidad de aire en relación con la proporción estequiométrica, o sea, el producto químico. Ya que el combustible al ser derivado de petróleo, tiene una cierta cantidad de carbono. En ese sentido, un cierto dosaje pobre se habla. En el caso de un motor de explosión, estamos hablando de menos de 1, indica un exceso de aire. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hay un exceso de aire, tenemos una mezcla muy pobre. Y cuando hablamos de la proporción adecuada, entonces estamos hablando de un dosaje normal. Y en el caso de un exceso, estamos hablando de una combustión muy rica. En las calderas lo habitual es utilizar un exceso de aire que relaciona la masa de aire empleada necesaria para la reacción estequiométrica con la misma cantidad de combustible. Es decir, en el caso de la caldera, nosotros tenemos, o sea, el proceso para la combustión se alimentan los quemadores, la cantidad de aire que tiene que estar circunvalando dentro del hogar o la cámara de combustión. Si es en condiciones de aspiración normal, normalmente no se tiene una combustión bastante normal, entonces hoy por hoy se habla de lo que se llama tiraje de la caldera. Entonces hablamos de la utilización de elementos mecánicos o ventiladores. Estamos hablando de los ventiladores de tiro forzado y de tiro inducido. Lo de forzado, lo que fuerza la cantidad de aire necesaria para quemar la cantidad de combustible que se está inyectando y también para facilitar la remoción de los gases inútiles de la cámara de combustión. Y en el inducido estamos hablando de que a través del elemento mecánico del ventilador de tiro inducido,
lo que hace es extraer los gases inútiles, los gases de la combustión, para que pueda moverse más rápidamente hacia la chimenea del conducto de, de, de gases quemados. Entonces, el coeficiente que se puede expresar en tanto por ciento se relaciona con al relacionar con el dosaje relativo a partir de la siguiente relación, que es el número n, que es la masa de aire dividido la masa de combustible. ¿Cuándo ocurre la combustión incompleta? Y es muy frecuente que no se produzca la reacción de combustión de forma completa, es decir, que no se quema completamente el combustible, que el proceso de combustión no termina realmente debido a los siguientes motivos. Acá nos relacionan los motivos. Por ejemplo, se requiere un tiempo de reacción que varía de las distintas reacciones simples que intervienen en el proceso y a veces el tiempo es corto e insuficiente insuficiente que se presenta en el equipo en relación con el tiempo de combustión. Esto podemos ver también, no solamente en calderas, también en los motores. Y básicamente, esto también depende en el caso de los motores motores diésel, que necesitan una cantidad mayor de aire que en el caso de los nasteros. Entonces, en algunas ocasiones, por una mala regulación, tal vez por una mala regulación del equipo de inyección, como también el, los elementos de filtrado que están todos obstruidos, entonces dificulta una buena aspiración y dosaje de aire en relación al combustible. Entonces tenemos una combustión incompleta. Entonces vamos a estar viendo en el escape un color diferente del cuando está operando en condiciones normales. Siempre es importante mirar, o sea, chequear siempre el escape de los equipos que estamos manejando, que van a ser variados para el caso de ustedes. Porque el ingeniero mecánico puede estar en diferentes lugares de acuerdo al grado de responsabilidad que se le da o que ocupa, ¿verdad? También se producen reacciones de disociación del CO2, agua, formándose anhidro carbónico, oxígeno, una reacción de oxígeno con el hidrógeno y dos moléculas de hidrógeno y oxígeno por separado. Entonces, estas son razones de que pueda aparecer una combustión incompleta. Habrá que diseñar adecuadamente los equipos que intervienen para la combustión. Entonces, a lo mejor están bien diseñados los equipos que intervienen para la combustión, pero también depende de las características técnicas del equipo y dónde se le está utilizando. Hay que tener presente que la máquinas térmicas, una de las razones de su rendimiento térmico es la altura de instalación, la temperatura, la temperatura promedio del lugar. Entonces, esos elementos también intervienen en el proceso de la combustión. Y si no tiene elementos mecánicos o adicionales que pueda facilitar ese proceso, entonces podemos llegar a estas condiciones. Bueno, entonces la composición de los productos de combustión depende de las condiciones finales de la presión, temperatura de los mismos, así como del combustible y del dosaje de la mezcla inicial. Entonces, básicamente, presión, temperatura de las condiciones finales. También del dosaje
aire más combustible. Ese dosaje o sea, la masa de combustible para el dosaje correcto. También cuando se hace una reparación hay que tener cuidado en las regulaciones correspondientes principalmente los motores de combustión interna de diésel de gran potencia. ¿Por qué razón? Porque normalmente están equipados cada cilindro de una bomba inyectora independiente. Y como todos estos elementos normalmente son retirados, entonces generalmente ahí se debe hacer la regulación de la altura de inyección, de tal manera que los inyectores puedan inyectar la misma cantidad de combustible en cada cilindro. También estamos hablando de mezcla pobre el, cuando es menor que 1 y mayoritariamente aparecen productos como el nitrógeno, agua, CO2 y oxígeno, mezcla de moléculas de oxígeno. Una mezcla estequiométrica ideal, mayoritariamente aparecen nitrógeno, agua y CO2, una combustión normal. O sea, y en el caso de mezcla rica, oscila entre el dosaje está en mayores que 1 y debería ser menores que 3. En esos casos aparecen estos elementos químicos, como el nitrógeno, agua, CO2 y 2 moléculas de hidrógeno. Mezcla muy rica dentro de los límites de inflamabilidad. Normalmente la mezcla muy rica también no es aconsejable para el funcionamiento normal de las máquinas térmicas. En el caso de la turbina de gas, la mezcla, o sea, mezcla muy rica se obtiene durante el periodo de aceleración, pero a medida que va tomando velocidad, los reguladores, tanto de velocidad como de temperatura, regula el flujo de combustible de las cámaras de combustión, entonces se llega a una mezcla razonable, normal. Entonces, los procesos de combustión se pueden clasificar teniendo en cuenta diferentes aspectos, como por ejemplo, la autoinflamación y el encendido provocado. La autoinflamación dijimos lo que el adelanto de encendido. Y el encendido provocado, hablamos de los motores de explosión que tiene que tener combustión a través de la bujía. Por eso se le dice los motores de explosión, motores de encendido provocado. El combustible empleado en sistemas y motores térmicos. La clasificación se van a realizar en función de su origen, de su estado físico, de su composición, de su carácter renovable o no, y de su elaboración natural o sintética. De acuerdo al origen del combustible tenemos combustibles fósiles, encontramos ahí los carbones, derivados de petróleo, gas natural, etc. Los combustibles procedentes de la biomasa o biocombustibles, encontramos normalmente los cultivos energéticos, excedentes agrícolas, residuos, etc. En la biomasa también se puede aprovechar los residuos de animales. Entonces acá engloba en residuos. Y otro tipo de combustible se trata del hidrógeno. Los combustibles de origen fósil, como el carbón, los derivados de petróleo, el gas natural y derivados del gas natural, las materias primas proceden de minas normalmente, como en el caso del carbón, y de yacimientos petrolíferos, como el caso del gas natural. Por supuesto, acá no estamos hablando del GLP, pero el GLP sería ya la licuefacción del gas natural, que ya es otro proceso. Los combustibles procedentes de biomasa son aquellos que derivan de la materia orgánica.
Puede ser plantas, residuos orgánicos animales, etcétera. También tiene una composición rica en carbono, hidrógeno y oxígeno. Existen, por ejemplo, motores alternativos también de biomasa. No sé quién había hablado en alguna ocasión. Que se puede utilizar, pero con cierta precaución porque los elementos son muy corrosivos, entonces tiene que tener tratamientos especiales, inclusive los depósitos de almacenamiento. Cada tipo de combustible tiene su forma de tratamiento y su forma de almacenamiento. El hidrógeno molecular no se encuentra libre y en grandes cantidades en la naturaleza, por lo que se debe producir. Característica común a la mayoría de combustibles, aunque en este caso con un alto costo energético. Eh, alguna vez seguramente habrán escuchado ya que el ciertos vehículos que estaban experimentando con combustible de hidrógeno generado a través de agua. Eso a través de hidrólisis tiene un proceso de tratamiento y se puede generar hidrógeno. Los combustibles, atendiendo a su estado físico, se puede clasificar en sólidos, líquidos y gaseosos. Eh, según el estado físico, en el almacenamiento no tiene por qué coincidir con el estado físico durante el proceso a presión atmosférica, como sucede con combustibles como el butano, propano, incluso el gas natural. De acuerdo al estado físico, los combustibles pueden ser sólidos, líquidos, gaseosos. Y dentro de esta clasificación otra vez encontramos los combustibles sólidos. Encontramos principalmente los distintos tipos de carbón, la materia lignocelulósica, los residuos orgánicos que pueden ser quemados en las parrillas de las calderas, de lecho fluidizado. Este proceso, es importante tener un poco en cuenta las calderas de lecho fluidizado. Normalmente queman carbón mineral pulverizado en forma de polvo y se aprovecha normalmente aire comprimido y en algunas oportunidades también el vapor para, para alimentar los quemadores. Entonces, eh, los combustibles sólidos, dentro de los sólidos encontramos entonces los carbones, la materia linocelulósica, los residuos orgánicos que pueden ser quemados en las parrillas de la caldera. La parrilla es el elemento que se encuentra en el hogar de la caldera, o sea, en la cámara de combustión cuando queman combustible sólido. Entonces, a través de esa parrilla se pueden recolectar los residuos de carbón cuando hay un aumento considerable de ellos para evitar para evitar que nuestra caldera pueda ser afectada por un bajo rendimiento por acumulación de ceniza. Entonces, a través de la parrilla tiene un lugar, la caldera, donde se recoge la ceniza y se llama cenicero. Los combustibles líquidos. Dentro de los combustibles líquidos se incluyen las fracciones pesadas de petróleo, aceite pesado, fuel oil, gasoil, queroseno, la gasolina, los alcoholes como metanol, etanol, propanol, los aceites y algunos ésteres y éteres. Son elementos químicos que no son iguales.
combustible gaseoso encontramos los gases licuados de petróleo o GLP, compuestos por propano, butano principalmente, con una ligera composición de etano. La gran ventaja de los combustibles líquidos frente a los sólidos es la facilidad del suministro a las cámaras de combustión, su vaporización. La combustión se produce en estado gaseoso, ya que es en ese estado cuando el oxígeno se puede mezclar con el combustible en forma fácil. La menor emisión de contaminantes, ya que tienen menos contenido de ceniza y no producen escorias. En el caso de los combustibles líquidos, ya sea para los motores naftero como diésel, en el caso del nastero, sabemos que la nafta es un combustible bastante volátil y la misma es preparada en el carburador, donde se pulveriza y se mezcla con el aire en la proporción adecuada de acuerdo a las regulaciones que uno le da. Misma situación ocurre con aquellos motores que tienen que son de inyección electrónica. También se tiene que regular esa proporción de mezcla aire. En el caso de los diésel, por supuesto, la combustión se realiza por precompresión del aire a modo de recordación. Entonces, el combustible líquido se inyecta en forma pulverizada. El inyector pulveriza en forma de neblina el gasoil dentro de la cámara de combustión. De esa manera facilita la combustión de esa mezcla. Las ventajas de los combustibles líquidos frente a los gaseosos son su mayor densidad energética por unidad de volumen, de especial interés en el sector transporte, que puede ser fácilmente almacenados, mayor facilidad para mezclarse con el aire, al pulverizarse posteriormente vaporizarse, conviene para conseguir mezclas homogéneas, lo que mejora los procesos físicos de la combustión y además de producir menores emisiones contaminantes a la atmósfera. Bueno, eso también van a decir depende mucho. Claro que depende mucho del estado en que se encuentran todos los equipos de inyección y también la calidad del combustible. Porque si nosotros tenemos si usamos, por ejemplo, un combustible líquido que tiene un alto porcentaje de azufre, entonces tampoco va a ser demasiado puro el escape de los gases. Entonces tiene una alta contaminación para el medio ambiente. La ventaja de los combustibles líquidos frente a los gaseosos. Tenemos su mayor densidad energética por unidad de volumen, de especial interés en el transporte, en el sector transporte. Se pueden fácilmente almacenar, mayor facilidad para mezclarse con el aire. Al pulverizarse y posteriormente vaporizarse, conviene también conseguir mezcla homogénea para mejorar los procesos físicos de la combustión y puede conducir a menor emisión contaminante. Con respecto a el líquido sólido, no producen escorias, tampoco ceniza. La ventaja de los combustibles gaseosos. Se destacan las menores emisiones de CO2 debido a que estos combustibles son elementos muy ligeros con alto contenido en hidrógeno o hidrógeno puro en detrimento del carbono y la menor tendencia a emitir partículas sólidas. Mayor característica, una de las características más notables de los combustibles líquidos y sólidos, en que las pequeñas gotas líquidas no vaporizado pequeñas partículas sólidas no encuentran oxígeno para
para quemarse. Entonces, no sé, no. Ahí está una de las particularidades de los combustibles gaseosos, por el cual tienen una combustión mucho mejor con respecto a los líquidos, como también con respecto a los sólidos. Es importante también notar, por ejemplo, los combustibles gaseosos utilizados en, en generación o en transportación, los, los elementos expuestos a las altas temperaturas duran mucho más. Es decir, para casos de mantenimiento, se ensucian menos, los elementos expuestos a las altas temperaturas no son, eh, no sufren tanto choques térmicos porque la combustión es bastante completa y la conservación de estos órganos dura mucho más tiempo. En cambio, con los líquidos y los semilíquidos, como el fuel oil, son elementos muy corrosivos. Corrosivos en el sentido de el, los elementos expuestos a la alta temperatura lo erosionan fácilmente y entonces su periodo de mantenimiento o el periodo de verificación para una inspección mayor se acorta los tiempos. Ahí está la ventaja de los combustibles gaseosos. La clasificación de los combustibles de acuerdo a su carácter renovable o no. Los combustibles por lo general no son productos que se encuentren en su estado final en la naturaleza. Por ello se definen como combustibles no renovables aquellos que proceden de recursos naturales agotables. Como por ejemplo tenemos los que consumen normalmente el ser humano. Y son combustibles no renovables aquellos que derivan del carbón, petróleo y gas natural. Los renovables son aquellos o bien proceden de fuentes que el ser humano es capaz de reponer al mismo ritmo que lo consume, o bien proceden de fuentes no agotables. Los combustibles naturales son aquellos que se obtienen mediante procesos físicos aplicados a los distintos recursos naturales: destilación, fraccionamiento, reformado, prensado, etc. Son la mayoría de los estudiados. Por otro lado, los combustibles sintéticos son aquellos en los que se diseña específicamente su formulación química. De acuerdo al origen fósil, tenemos el carbón. El carbón es el combustible más empleado como fuente de calor y para producción de energía mecánica, que se desarrolla mucho en la petroquímica. El carbón se extrae de las minas, de los yacimientos y minas. En su formación solo intervienen bacterias debido a su alto grado de humedad. Es el carbón con menor poder calorífico inferior, calor específico inferior. No se usa en procesos industriales por la cantidad de humedad que contiene. El lignito es el carbón con menor carbono fijo, mayor contenido de humedad y por tanto menor poder calorífico inferior. Se puede utilizar en centrales de producción de energía, aunque es considerado un carbón de baja calidad, normalmente en centrales térmicas de vapor. Otro combustible de origen fósil, hablamos de la antracita. Es el carbón con mayor composición de carbono fijo. Las condiciones en su formación son las más severas de todas las anteriores, llegándose a desprender aceites y gases. Y es el carbono con menor humedad, con menor contenido en volátiles, y su poder calorífico disminuye respecto a los bituminosos, que tienen muy poca proporción de hidrógeno. También es interesante tener en cuenta que los combustibles de origen fósil dependen de la procedencia para tener
cierta calidad y cierto poder calorífico, y como también la limpieza después o sea, la cantidad de azufre luego de su refinado. Otro de los combustibles tenemos el coque. No es un tipo de carbón en sí mismo, sino un producto y el resultado de calentar en ausencia del aire el carbón, de forma que se deshidrogena y se obtiene carbono puro, al no contener elementos volátiles ni vapor de agua. Su combustión produce menor cantidad de humos. Y después tenemos los combustibles derivados de petróleo. Bueno, esto termina. Entonces, si me da un poquitito de tiempo, vamos a continuar, ¿sí? Hola. Sí, profe, sin problema. Bueno, Ingeniero. un ratito y ya continuamos, ¿sí? Dale, profe, sin problema.